primer lugar va a exponer el doctor Martín Converset, que es juez del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, especialista en Derecho Administrativo Económico, profesor de Derecho Procesal, Constitucional y Derechos Humanos, Derecho Administrativo en grado y en posgrado. Y el tema sobre el que va a hablar Martín va a ser algunas cuestiones sobre el proceso colectivo y su admisibilidad. Los dejo con Martín. Bueno, muchas gracias. Muy bien, como decía Fabiana, bueno, primero gracias por la presentación, a la ADA, a Guillermo también, con que nos damos varias veces clases y bueno, y habernos invitado a todos a exponer y a dar algunas ideas, y más que ideas, interrogantes que nos surgen, como bien decía la doctora Jafric, en cuanto a la problemática de alguna manera o las cuestiones que se van dando en la acción. ¿Se escucha bien? ¿Sí? La problemática que la misma acción de amparo, ¿sí? En concreto la acción de amparo colectivo, conlleva en muchas oportunidades un procedimiento adecuado. Todo el mundo, o por lo pronto en el mundo jurídico, aquellos que litigan y trabajan dentro de la órbita de la justicia o del otro lado del mostrador, como se dice habitualmente, saben que al momento de interponer una demanda deben cumplirse ciertos requisitos de admisibilidad. Esto tanto para el que postula la acción, tanto así como aquel que la recibe a los fines de darle trámite. Estas cuestiones, que no resultan ser menores, por un lado se va a evaluar la cuestión de competencia, dónde se va a interponer la demanda, o en su caso, si el juez que entiende que resulta sorteado resulta competente. Y yo me animaría a decir más que si resulta competente, si el fuero resulta competente. Ahora voy a explicar esta cuestión. Por otro lado, respecto a la legitimación del sujeto que se presenta. Un ejemplo clásico que yo en muchas oportunidades doy en el ámbito académico es: ¿una persona podría solicitar el divorcio de sus vecinos? Y en principio parecería que no se encuentra legitimado. Pero doctor, yo escucho que todo el tiempo se andan peleando. Tampoco está legitimado. Entonces, esta cuestión, más allá de lo exagerado del ejemplo, el juez, al momento de evaluar la procedencia de la acción, sea ordinaria o sea una acción de amparo, deberá evaluar estos requisitos mínimos para darle trámite. Vamos a ver que en el ámbito de la ciudad, ¿sí?, particularmente en cuanto a la ley 2145, hay una normativa específica que establece la posibilidad del juez, en su caso, de rechazar in limine la acción si resultase improponible. Pero ¿qué es lo que sucede cuando vemos que nos encontramos ante una acción colectiva? En ese punto ya sabemos y lo tenemos en claro que la acción colectiva, y yo voy a hablar de acción colectiva, la encontramos regulada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, tanto así en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 14. Y fíjense que más allá que también surge el proceso colectivo en la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo, en la Ley 24240, hoy lo encontramos también regulado, ¿sí? Hoy lo encontramos regulado en el Código Civil y Comercial, que entraría en vigencia, ¿sí?, en agosto de este año. En su artículo 14 se reconoce de manera expresa, ¿sí?, el reconocimiento de derechos de incidencia colectiva. Entonces vamos viendo, por un lado, que se encuentra regulado tanto en la Constitución de la Nación, tanto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, y acá como decía Fabiana, podemos decirnos, haciendo un poquito de historia, ¿no?, con estas cuatro, ¿se acuerdan de estas cuatro etapas de las que se hablaba? La etapa negatoria de la acción de amparo, la etapa jurisprudencial con Siricot, la etapa legal, en donde se dicta el decreto ley 16.986, y ahí hago reparo, y después una etapa constitucional, en el año 94. Incorporación del artículo 43 en la Constitución, claramente, ¿sí?, donde se establece la acción de amparo, y entre ellas la acción colectiva. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿el decreto de ley 16.986 regula en el ámbito nacional adecuadamente la acción de amparo? Bueno, esto ya fue
definido por la jurisprudencia y la doctrina, cuando se hablaba de la derogación en bloque o aquello que se oponga concretamente en las disposiciones de la Constitución Nacional, se consideran derogadas. Pero si vamos un poquito más, vemos que hay una ley que se dictó en 1966. ¿Encontramos un procedimiento específico para regular la acción de amparo colectiva o un proceso colectivo? No. La respuesta en principio es no. La jurisprudencia, de alguna manera, fue la que va postulando esos principios rectores a los fines de darle un trámite específico a la acción de amparo. Y en este punto yo quiero hacer referencia a un fallo de la Corte, y le voy a leer un parrafito, me parece muy interesante, porque uno cuando habla de procesos colectivos, y yo me animaría a decir que en su gran mayoría, cuando habla de procesos colectivos, refiere o entiende que habla de acciones de amparo. Bien sabemos, y esto es importante destacar, que la acción de amparo tiende a proteger ciertos derechos y tiene ciertas características. Muchos dirán, sí, la urgencia, la arbitrariedad o ilegalidad, es urgente, hay que protegerlo de manera adecuada y manera rápida. Ahora bien, a mi humilde entender, ¿sí?, siguiendo la postura mayoritaria, la arbitrariedad e ilegalidad debe ser manifiesta. O sea, la característica imperante de una acción de amparo es que sea manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad. Evidente, que surja a simple vista. ¿Por qué les digo esto? Porque si estamos hablando de amparos colectivos o acciones colectivas, no necesariamente debe ser un amparo. Fíjense lo que dice un fallo de la Corte Suprema, conocido por lo pronto, de 2003, PADEC, contra Swiss Medical, dice: la vía de un proceso ordinario no constituye un obstáculo para la aplicación de los criterios expuestos en el precedente Alavi. Yo me imagino que recuerdan el precedente Alavi, que habla justamente de las acciones de clases, ¿no? Pues esta Corte ha advertido que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. Y recordó que al interpretar el ya mencionado artículo 43, el tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo. O sea, cuando hablamos de procesos colectivos, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta, por un lado, si queremos proteger rápidamente un derecho que de alguna manera consideramos que se encuentra conculcado o que con la sentencia definitiva de manera alguna se podría efectivizar, ¿sí?, la ejecución de esta, no impide iniciar una acción ordinaria con una medida cautelar. Y esto me parece importante señalar, porque no todos los procesos que muchas veces estamos viendo, por lo pronto en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo mejor se resultan procedentes por la vía de la acción de amparo. Podría ser claramente un proceso ordinario que de alguna manera podría tener como un mecanismo de protección el dictado o el pedido de una medida cautelar. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a su representatividad en este tipo de acciones? Vamos a llamar procesos colectivos. Normalmente vamos a encontraros que esto sucede, y por lo pronto por la materia que se maneja normalmente en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a encontrar que son acciones de amparo. Vamos a encontrar por un lado la representatividad. El juez debe valorar claramente la representatividad, la legitimación de aquel que se presenta a los fines de proteger ciertos derechos, y en principio vamos a decir derechos de incidencia colectiva, y a veces sucede que son derechos individuales, divisibles, pero que resultan ser homogéneos. Y aunque no fuesen homogéneos y son indivisibles, derecho al ambiente, también la Corte y también el Tribunal Superior de Justicia, tanto así como algún precedente de la Sala 2, que se lo voy a mencionar con posterioridad, han considerado que esa representatividad tiene sus matices. Yo quiero hacer referencia a un caso particular, en abstracto, claramente, en donde uno puede advertir que en la Ciudad de Buenos Aires en muchas ocasiones se inician acciones de estas características, ¿sí?, en donde un diputado solicita en su pretensión del amparo la protección de un derecho, claramente de incidencia colectiva.
Acá lo que hay que evaluar ante esta particular situación, y aquel, en su caso, también que pudiese iniciar una acción, si esa persona se encuentra legitimada. Muchos dirán, bueno, como diputado no. Ya la jurisprudencia en este punto, en principio, viene de manera unánime, no encontramos precedentes que diga, para la protección ante la sociedad, el diputado, en su caso, que lo realice, si considera pertinente, su voto en la legislatura. Entonces, en este punto, mucha situación de controversia no vamos a encontrar. Ahora bien, muchos dirán, bueno, pero si es diputado, es habitante. No necesariamente. No necesariamente. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en esta cuestión, establece que para ser legislador uno puede llegar a ser ciudadano natural, haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires, o artículo 70 de la Constitución, tener una residencia no menor a 4 años en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si tiene una residencia no menor a 4 años, es habitante. Ahora bien, ¿y si es legislador porque era ciudadano natural y vive en la provincia de Buenos Aires? No es habitante. O sea, hay que evaluar estas circunstancias porque puede suceder que algún diputado se presente en ese doble carácter que muchas veces vemos en las causas que se inician en la Ciudad de Buenos Aires, pero esta cuestión a veces podría llegar, pienso yo, nada más en voz alta, pasarse por alto. Y este es un tema que se debe evaluar a los fines de la admisibilidad y tiene su correlato con este fallo que le mencioné con antelación, el fallo PADEC de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este fallo PADEC, y ahí yo quiero hacer referencia, son 4 puntos que les quiero remarcar y me parecen importantes en cuanto a este tipo de acciones y cómo se debe integrar la litis. Porque si este sujeto podría considerarse que no se encuentra legitimado o su legitimación no sería tan amplia como para representar al grupo, y este es un tema que a lo mejor llevaría para otros tipos de charlas y más extensa, la Corte, en este PADEC contra Swiss Medical, consideró necesario que el tribunal debe intentar, sí, obviamente, o la parte y el tribunal exigir, identificar en forma precisa el colectivo involucrado. Esa es una cuestión importante. Digamos, yo represento, yo soy el habitante, pero tendría que identificar. Y esto se da en particular en casos del famoso fallo Alavi. Derechos individuales divisibles, pero homogéneos. Entonces, en principio, identificar el grupo. Regla 23 de la Justicia Federal de Estados Unidos, ¿sí? Por otro lado, y fíjense lo que dice acá la Corte, es necesario supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso. Esto no es una cuestión menor, porque si esa idoneidad o esa persona que se presenta abandona el proceso, la representación que realiza no es la más idónea para representar al grupo, podría conllevar a una decisión desfavorable para la clase o el grupo determinado o determinable. Y fíjense acá, y no voy a hacer mucha referencia, porque acá mi colega Aurelio, colega y amigo, se va a referir de alguna manera, y dice, fíjense, arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del pleito. O sea, nos encontramos en la protección de un derecho de incidencia colectiva y habría que notificar a todo el grupo determinado o determinable. ¿Cómo puede llegar a hacerla notificar? Y en principio, a lo mejor personalmente, siempre y cuando sea razonable, dice la Corte. ¿Sí? De manera de asegurarle, fíjense, para poder ingresar al pleito, tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito, como la de comparecer en él como parte o contraparte. O sea, avisarle que existe este pleito. Porque al final y al cabo, alguien inició una acción judicial en donde él podría haberla iniciado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué tiende a hacer? Evitar la multiplicidad, y lo dice la Corte, de pleitos en diferentes hasta jurisdicciones podría llegar a suceder. Implementar medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto. ¿Qué podría llegar a suceder si tenemos procesos colectivos similares, idéntico objeto?
claramente, ya se van respondiendo todos, la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Entonces, esto conllevaría a generar un mejor servicio de justicia y que sea un juez el que entienda en la causa. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a hacer referencia a dos precedentes. El fallo Teso, del 11 de septiembre de 2014, era un tema de adoquines, en donde el doctor Lozano, en su voto, ¿sí?, consideró necesario, que era un tema de patrimonio urbano, consideró necesario, como manera de seguir los precedentes de la Corte Suprema, haciendo referencia a estos precedentes, que yo le menciono PADEC, pero también podemos hablar de Banco Itaú y la Meridional, que son precedentes que se fueron repitiendo en la Corte Suprema, que se difunda debidamente la acción judicial. Y estableció un plazo. Dijo, no puede ser menor a 45 días. ¿Sí? En otro precedente, el doctor Lozano, en el fallo Bodar, ¿sí?, que era el tema de las tarifas de subtes, del 3 del 11 del 2014, igual está el material que ya lo hemos mandado. Acá, el doctor Lozano consideró que no estaba bien integrada la litis y, más allá de la difusión que correspondería dar respecto a la admisibilidad, respecto al inicio de la acción judicial, considero que como el juez no trabó debidamente la litis con todo el grupo determinable, consideró pertinente declarar la nulidad de todo el proceso. ¿Sí? No fue el voto mayoritario, pero fíjense cómo de a poco Corte, un voto del Tribunal Superior, van considerando estas circunstancias. En este punto, si bien estamos hablando de esta representatividad de quien se presenta, el juez debe evaluarlo, esto a los fines de darle trámite. ¿Sí? Esto a los fines justamente, y esta representatividad va a conllevar, si en los primeros actos procesales que el juez considere, darle difusión a este tipo de acción. Otro de los puntos necesarios, después vamos a ver el tema de la difusión, que seguramente Aurelio Mirato va a hacer referencia, ¿no? Yo te estoy diciendo que vas a hablar eso y después... Pero justo hablamos... Sí, bueno, sí. No tengo más remedio. Bueno, perdón, a lo mejor no era tanto. Después, otro punto que me parece importante cuando el juez recibe la causa es evaluar, vieron que yo le mencionaba, la competencia. Sí, resulto competente, el tribunal resulta competente. Y yo diría al revés. El fuero resulta competente, claramente, y más en este tipo de acciones. Y acá hay que evaluar otra cuestión que no resulta menor. Bueno, el fuero es competente. Ahora, ¿soy el juez natural? ¿Por qué? Fíjense lo que está sucediendo con este tipo de acciones. Entra en juego algo, una cuestión, que yo ya lo mencionaba de alguna manera con antelación, la conexidad. ¿Qué pasa si otro tribunal, otro juez, tiene una causa similar o idéntica cuya sentencia conllevaría, en caso de que sean decisiones diferentes, el dictado de sentencias contradictorias? En ese punto, resultaría necesario que el juez evalúe si él resulta competente. O si resulta ser el juez natural. Y ahora bien, y este es un tema no menor, ¿hasta cuándo corre esa conexidad? ¿Durante todo el proceso? ¿Hasta que dicte sentencia? ¿Hasta que el auto esté para sentencia? Yo considero, y esta es mi humilde opinión, siguiendo la doctrina de Morelo Berinzonce, ¿sí?, que aunque haya sentencia, existe conexidad. ¿Por qué? Esto ya lo he dicho en otra oportunidad, en un trabajo de mi autoría. ¿Por qué? Porque esta conexidad conlleva, y en este tipo de procesos, conlleva a una cuestión. Si hay sentencia, hagamos de cuenta que se rechazó la acción de amparo colectiva, por falta de prueba, quien representó al grupo no acompañó, no acreditó, no le llevó los elementos necesarios al juez para acreditar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, característica propia de la acción de amparo. Nada, porque, perdón, a paréntesis, seguramente muchos dirán, bueno, si ya se pronunció, prejuzgó, entre comillas. No concretamente podemos decir que ya prejuzgó respecto del segundo caso, ya juzgó el primer caso, pero porque no se le acreditó. Nada impondría, de ninguna manera, a mi humilde entender, que con nuevos elementos probatorios
en una nueva causa, en su caso, el juez revierte esa postura. Principio dispositivo que rigen en la acción de amparo. También. Pero si resolvió lo sustancial y consideró que había que rechazar la acción de amparo porque se metió en el fondo del asunto y resolvió, hay elementos probatorios, pero considero que no hay arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta. También resulta competente el juez. Esto es lo que a mi humilde entender, considero. ¿Por qué? Ya se pronunció. ¿Qué vamos a andar buscando sino un juez de nuestro agrado que rechaza, firme, rechaza, firme? Ah, acá hay uno que me va a saludar. No. Juez que previno, juez natural, tendría que entender en la causa. ¿Sí? Y para esto, para tratar de lograr que no existan estas sentencias contradictorias, ya desde el año 2005 existe el acuerdo plenario 5 del mismo año, donde se creó el registro de amparos colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este registro conlleva claramente a fin de evitar que existan, vieron como les mencioné antes en PADEC, una multiplicidad de procesos que podrían llegar a que se dicten sentencias contradictorias. Ahí voy redondeando. Es un registro que creo yo que está funcionando muy bien. La idea del registro del acuerdo plenario en la Ciudad de Buenos Aires es que el juez, al recibir la causa, evalúe qué tipo de acción está, si es una acción individual o una acción de incidencia colectiva, y informe en el registro para que esté inscripto este amparo y se comunique al resto de los jueces. Hoy en día lo que está sucediendo es que ya la Secretaría General, cuando viene una acción de amparo, sea individual o hasta colectiva, bueno, le pone más preeminencia en el asunto, informan que hay una causa de similares características en otro tribunal. Ni siquiera, digamos, estamos como que manda la información antes que se lo mande el juez que fue sorteado. Esto lleva claramente a los fines de evitar este tipo de que existan varios procesos. En el ámbito nacional, y esto me animaría a decir, con el fallo Municipalidad de Berazategui contra Cablevisión, es un precedente de la Corte Suprema del año 2014, se creó el registro de procesos, y ahí le marco, ¿vieron?, de procesos colectivos. Justamente porque considera que no solo en las acciones de amparo se podría considerar que la sentencia va a tener efectos erga omnes, sino también en un proceso colectivo. Más aún, esto pasa en otros fueros, más aún cuando se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, en su articulado en 52 y 54 de la Ley de Defensa del Consumidor, ya se viene regulando estas cuestiones y muchas veces es lo que se plantea. ¿Sí? Se plantea la nulidad de cláusulas contractuales de empresas porque a los usuarios, ¿sí?, se les está aplicando una tarifa mayor, etcétera. Entonces esto viene de ese lado. Entonces considera, pero fíjense cómo avanzó, y acá voy cerrando ya, cómo entendió la Corte Suprema, ¿sí?, en cuanto a este registro. No solo ordena la creación de este registro para la inscripción de los procesos colectivos en el ámbito nacional, ¿sí?, en el ámbito federal, sino que también da la posibilidad de publicar sus sentencias, su demanda y todas aquellas decisiones que el juez considere pertinente para dar mayor publicidad. O sea, no quedó solo en el registro a los fines de comunicación, sino entre los jueces, sino como comunicación de manera de difusión hacia los usuarios, hacia aquellas personas que podrían considerarse legitimadas también para iniciar la acción. Y acá dos cuestiones con dos soluciones muy en el aire en cuanto a la publicidad de esto. ¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la publicidad y la difusión de este tipo de acciones para trabar concretamente la litis o integrar debidamente la litis? Bueno, hay varios precedentes, ya estamos viendo. Yo me animaría a decir uno del año 2007, que el doctor Juan Lima ya había ordenado en una acción colectiva publicar en el boletín oficial la causa para todos aquellos que quisieran comparecer. Pero yo no sé si todos los habitantes de la ciudad leen el boletín oficial. No creo. Bueno, normalmente sería mucho más hábil a los fines de llegar concretamente a los sujetos que se podrían sentir damnificados o con derecho a que sea por un medio de difusión. Pero un medio de difusión es un poco, diríamos, caro. No solo que hay que pagar, sino que sería costoso. Pero yo les doy una pauta nomás ahí.
con la ley 26.522 que regula las telecomunicaciones en cuanto la autoridad de aplicación, que es el AFCA, se establece, y de ahí le tiro el dato, artículo 76 de esa ley, que dice: la autoridad, la AFCA, podrá disponer la emisión de mensajes de interés público, ¿sí? Los titulares de licencia de radiodifusión deberán emitir sin cargo estos mensajes y establece toda una pauta, cuántos minutos, segundos se puede, ¿sí? Entonces yo creo que esta es una manera de lograr esa difusión y publicidad que se resulta necesaria, ¿sí?, para lograr la adecuada difusión. Bueno, muchas gracias,